Hola a todos, bienvenidos una vez más a este rincón. Quiero darles las gracias por haber compartido, haberle dado like a ese último video del misterio de Alaska. En realidad estoy muy emocionado porque gente como ustedes que están pendientes o van a estar pendientes a este canal, que va creciendo conforme cada video se va subiendo. En realidad quiero decirles que estoy muy agradecido por ese comentario o ese like que has puesto en este canal. Y la verdad espero que siga subiendo este tipo de temas y espero que te gusten. Y si conoces a alguien más, compártelo, que créeme que me ayuda para crecer, aunque creas que hay un comentario malo. Ningún comentario es malo, ya que uno siempre tiene que seguir creciendo y aprendiendo, porque con cada video que uno sube, algo tiene que mejorar. En esta ocasión quiero hablar de otro tipo de historias, algo distinto a lo que es, pero sigue siendo parte del misterio que envuelve a nuestro planeta y a nuestra humanidad. Si conoces a alguien que haya experimentado este tipo de fenómenos, me gustaría saber el nombre de la persona, o simplemente si conoces una historia de alguien, pónmela en los comentarios y vamos a buscar ese tipo de historias, porque creo que esto está conectado con todo. Pero sin más preámbulos, comencemos, ya que hay mucho tema que explicar y hablar. Todas las personas en el transcurso de nuestra vida nos preguntamos qué existe después del óbito, o si el paraíso o el infierno existen en realidad, tal como muchas de las religiones alrededor del mundo no lo explican. Pero la realidad es que no sabemos qué es lo que sucede después de que dejamos este plano. Lo único que puedo decirte es que existen personas que han estado cerca de su último suspiro y han vuelto a la vida. Por alguna razón tienen experiencias que cambian el curso de su vida y su destino. Desde tener visiones a futuro o un mensaje, habilidades que antes ellos no tenían. Lo sé, todo esto suena algo loco, pero existen estudios, libros, investigaciones acerca de este tipo de fenómeno, el cual se conoce como ESMs o experiencias cercanas a la muerte. Así que este es mi reporte de las ESMs. Desde hace muchos años, acontecimientos comunes han sucedido en diferentes momentos de nuestra historia, pero en esos años no existía algún tipo de materia o persona que pudiera estudiar estos acontecimientos. Y esto fue más agrupado en el fenómeno de la espiritualidad y el misterio, ya que no existía una manera de explicar o estudiar lo que le sucedía a estas personas. Pero en el siglo XX daría un comienzo al interés científico de qué sucede con las personas que tienen este tipo de experiencias. A partir del libro de Vida después de la vida, escrito por el escritor Raymond Moody en el año 1975, la ciencia puso más atención a las ESM, más como recopilación de historias, número de personas, datos similares entre estas experiencias es de lo que relata el libro de Raymond Moody. En su investigación y la recaudación de las ESM encontró elementos comunes, tal como sensación de paz y ausencia de dolor, experiencias extracorpóreas, el túnel y la luz, encuentro con seres o entidades que conocían o que no conocían, y también revisión de su vida en este lugar. Con todas sus investigaciones y las relaciones que existían entre aquellas personas que experimentaban las ESM, Raymond Moody llegó a una conclusión donde él estipulaba que la conciencia no depende solamente del cuerpo humano o nuestro cerebro, lo que lo llevó a creer que existía un lugar o dimensión que va más allá del óbito. Además de toda su investigación, sugirió diferentes perspectivas y teorías de por qué sucede este tipo de sucesos. Una explicación neurofisiológica es que a la falta de oxígeno en el cerebro se produce una liberación de endorfina o un tipo de neuroquímico, tal como cuando consumes DMT, lo que puede crear este tipo de experiencias. Una explicación psicológica es que las ESM podrían surgir como un tipo de mecanismo de defensa del cerebro, ya que la muerte es inminente en ese momento, o una respuesta de disociación de un tipo de trauma extremo. La explicación espiritual o trascendental es de que muchas de estas historias crean la posibilidad de algo más allá de lo terrenal, lo que abre la discusión de la posibilidad de vida después de la vida. Este libro de Vida después de la vida dio una pauta y fue el comienzo de investigaciones y de estas experiencias, lo cual creó la abreviación de ESM o experiencias cercanas a la muerte. Ahora sí, ya que tienes una introducción apenas por encima acerca de las ESM
y de quién más o menos inició un tipo de investigación de este fenómeno, quiero contarte algunas historias de personas que experimentaron este tipo de fenómenos, historias que son conocidas. En el año de 1991, Pam Reynolds, una cantante de Estados Unidos de 35 años, se sometió a una cirugía para tratar aneuronisma cerebral. Esto ocurre cuando se dilata o se ensancha una parte de una arteria en el cerebro, lo que es causada por el debilitamiento de la pared del vaso sanguíneo, lo que puede crear una especie de burbuja o saco dentro de la masa encefálica. Cuando Pam sintió una especie de mareo, como que perdía la coordinación para poder hablar y en ocasiones no podía mover su cuerpo como antes, decidió ir con su doctor, quien le recomendó con un neurólogo. Este le encontró una aneuronisma en su cerebro. Dado el lugar donde se encontraba y su tamaño, el neurólogo no le dio un porcentaje alto de sobrevivir a este tipo de cirugía. Además que en esos años no existía una técnica para este tipo de procedimientos. Entonces le dieron el contacto del doctor Robert Spenzler, quien se encontraba en Phoenix, Arizona, quien era un pionero en un nuevo método de cirugía conocido como hipotermia cardíaca, un procedimiento donde se reduce la temperatura corporal del paciente durante una intervención quirúrgica, tal como cirugías cardíacas o neurológicas. Con este procedimiento pueden disminuir la temperatura del cuerpo a 6 grados y alentando las palpitaciones del corazón y la respiración, les daba a los cirujanos la oportunidad de extraer el mayor líquido sanguíneo del cerebro o de donde fuese que fueran a hacer la intervención. En este procedimiento participaron más de 20 doctores y enfermeras. A las 7:15 am entró la paciente a la cirugía. Reynolds estaba despierta cuando entró al quirófano. Le pusieron una especie de audífonos que producía una especie de sonido de botón, como un clic, 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 que se escuchaba por intervalos para que el sonido de los instrumentos del quirófano o mecánicos no causaran una especie de reacción en el cerebro, ya que ella debía de estar dormida. El sonido la llevó a una especie de trance, como si esto fuera un tipo de frecuencia que le hizo sentir como si estuviese ella o su ser alejándose de su cuerpo. Es ahí donde experimentó la experiencia extracorpórea. Cuenta cómo logró ver varias cosas en el cuarto de operaciones, desde aparatos hasta la cantidad de personas que estaban en el cuarto. Sentía como si estuviera lo más despierta que nunca. También logró observar cómo fue que le afeitaron una parte de su cabeza. Miró uno de los aparatos con el cual abrirían su cráneo. Este tenía un golpe el cual llamó mucho su atención y la dejó con esa memoria. Mientras estaba fuera de su cuerpo, también escuchó como una de las personas que ayudaban con la cirugía decía que sus arterias y venas estaban muy pequeñas. Robert Spenzler a las 10:50 ordenó que se realizara el paro cardíaco hipotérmico. El líquido sanguíneo de sus arterias femulares fue retirado. Las palpitaciones de su corazón cambió de fibrilación casi a un punto para detenerse. Las ondas cerebrales se calmaron para que su temperatura corporal alcanzara los 60 grados. Esto, según la ciencia, es casi o es como si ella estuviera clínicamente muerta. En ese momento Reynolds experimentó cómo era empujada más allá de su cuerpo, hacia una especie de túnel, que era más como una espiral hacia arriba, como si la llevara un elevador hacia una luz. Mientras experimentaba esto, escuchó la voz de su abuela, que la llamaba, pero fue más como si la sintiera, no por medio de sus oídos, sino dentro de su ser. Así que sintió como que si tenía que acercarse más a ella o al lugar donde provenía esta voz. Mientras se aproximaba al punto de la luz, este se intensificaba. De la misma luz ella miraba formas de personas que al mismo tiempo logró reconocer, como su tío Jen, su tía abuela, y del lado de su papá a su abuelo. Para ella era más que ellos nomás estaban ahí para ver por ella, no para cuidarla. Estas personas o entidades no le permitieron ir más allá de la luz. No le hablaban, pero sentía como ellos, de alguna forma, le explicaron que si seguía, algo le ocurriría a su cuerpo. Mientras estaba en ese espacio, dijo que sintió cómo era alimentada, no con comida, sino más bien con algo brilloso o luminoso. También recuerda muy claro esa sensación de cómo esto que le dieron le hizo sentir con más fuerza, como si estuviera llena de energía y lista para lo que fuera que se aproximara hacia ella. Cuando era tiempo de regresar, o le explicaron que su tío la acompañaría hasta el final del túnel, pero Pam decía que
estaba bien y quería quedarse con ellos, ya que sentía una paz y tranquilidad en ese espacio. En ese momento recuerda que al estar de regreso miró su cuerpo, inerte en la cama, y que no quería regresar a él, que porque se miraba como si un tren le había pasado por encima. Se le dejó saber que para regresar a su cuerpo solo tenía que brincar como alguna vez lo hizo hacia una alberca. A pesar de que no quería regresar, sintió cómo era empujada hacia su cuerpo. Tuvo la sensación de cómo el túnel la empujaba y su cuerpo la jalaba. Para ella fue como arrojarse a una alberca congelada y que en ese punto empezó a sentir dolor. La asistente del doctor terminó la operación al son de una canción muy conocida, la cual se llama Hotel California o Hotel California. Reynolds le contó al doctor lo ocurrido durante su cirugía, ya después de que regresó y pudo hablar bien, pero este no le creyó hasta que ella le dijo los detalles de lo que ella había visto en el quirófano, desde el golpe en esa máquina, desde lo que escuchó que dijo la enfermera, la cantidad de enfermeras. Es cuando este doctor creyó todo lo que ella decía. Su historia fue tan conocida que salió en los periódicos y en programas muy conocidos de los Estados Unidos, tal como el muy conocido programa de radio Coast to Coast, donde relató su experiencia cercana a la muerte. Le hicieron también una entrevista de 90 minutos. Para Pan, después de su SM, perdió el miedo a la muerte. En una entrevista para MSNBC, dijo: si la muerte es lo peor que nos puede suceder, qué cosa más increíble. Pan Reynolds no sufrió ninguna secuela de la operación y se recuperó por completo, viviendo una vida saludable hasta el año 2010, dejando esta tierra a la edad de 53 años. Mientras más busco historias de SMs, más me pregunto por qué estamos viviendo esta vida. Y es así como me encontré con una historia muy compleja. Una SM que ocurrió a un muy reconocido escritor español con el nombre de Antonio Gala Sáenz de Verona, un escritor, dramaturgo y poeta que se consideraba una persona influyente en la literatura española, ya que llegó a recibir varios premios y reconocimientos que respaldaban su trabajo y su influencia en el idioma. En una entrevista que encontré mientras buscaba su historia, Antonio Gala relata cómo se tenía que someter a una cirugía y experimentó lo mismo que muchas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, el túnel, la luz y momentos de su vida. Pero para él no era como una película, sino como un retablo de su vida, tal como los cuadros que están en las iglesias donde se explica la pasión de Cristo. Pero lo que Antonio Gala llamó su atención fue que los recuerdos de su vida eran de cuando su padre le decía: tienes que cerrar los ojos para poder dormir, cuando él enseñaba a sonarse la nariz, o simplemente la vez que le dio de tomar agua a sus perros en su casa. Esos recuerdos fueron los más importantes que él sintió que eran de su vida. No fue cuando le dieron galardones o cuando se recibió en su carrera o simplemente cuando la gente lo ovacionó. Para él y muchos que viven una SM, lo más importante es la vida misma y saber vivirla. Entiendo que muchos que tienen este tipo de experiencias reciben mensajes o segundas oportunidades, tal como el caso de una cirujana ortopédica de los Estados Unidos, quien escribió un libro acerca de su experiencia cercana a la muerte con el nombre de To Heaven and Back. En su libro relata cómo en el año de 1999 decidió tomar un viaje a Chile para aventurarse en un kayak por los ríos, viaje que ella y su esposo solían hacer cuando aún no tenían hijos, y ella creía que su hijo ya estaba en suficiente edad para ir con ellos, y le gustaban mucho las exploraciones y las aventuras en la naturaleza. A su aventura no fueron solos, sino que también fueron con amigos, quienes eran expertos en kayaking y tenían una compañía a las cuales se dedicaban a este deporte. Habían tenido una muy buena semana, llena de experiencias en kayak. El último día de su aventura decidieron ir a una sección del río conocida por sus cascadas, pero no eran cascadas grandes, sino más bien del tamaño de 15 o 20 pies, dimensiones no extremas para personas con experiencia como ella. En su libro relata cómo ella cree que hubieron coincidencias en ese día, de que su esposo amaneció con un dolor de espalda que nunca más volvió a escuchar que tuvo después de que sucedió eso. Todo en el transcurso del día iba bien. Habían pasado algunas caídas que no fueron tan inclinadas en lo particular. Esta sección del río no tenía piedras o montículos de tierra y si entraban a la corriente era muy difícil reagruparse para saber. Como era temprano, decidieron ir por una sección más tranquila del río, con una pendiente de menor escala. Pero cuando se acercaba, otro de sus compañeros, quien los acompañaba, quedó atravesado justo
por el camino que ella tenía que bajar. No tuvo otra opción más que bajar por la cascada principal. Al estar cerca, miró el fondo y cuánta turbulencia había en el agua, y asumió que por la altura y la turbulencia en el agua seguro se voltearía y que sería arrastrada por la corriente, lejos de las turbulencias, algo que ya había experimentado en varias ocasiones ya que le gustaba mucho este tipo de deporte. Pero lo que ella imaginó que sucedería no pasó. Al caer por la pendiente, su kayak quedó atrapado entre las piedras del fondo del río, dejándola bajo el agua, cubriéndola por completo. A pesar de que estaba en una situación peligrosa, mantuvo la calma ya que era cirujana y el estrés en esos casos es mucho más. A pesar de que trató de soltarse del kayak, no pudo. Intentó zafar su bote de las piedras, pero tampoco lo logró, ya que su espalda era reempujada por la corriente hacia la punta del bote, lo que no le permitía tener movilidad para zafarse del kayak. En ese momento sintió que sería sus últimos momentos, ya que la probabilidad de ser rescatada era mínima. En ese punto se entregó a Dios, dejando su destino en sus manos. No sabía por qué tomó esa decisión, pero sintió una especie de paz y calma, lo cual le transmitió el sentimiento de que su esposo y sus hijos estarían bien si ella sobrevivía o no. Mary Senil relata cómo comenzó a sentir que algo se desprendía de su cuerpo y pudo ver cómo era rescatada e intentaban resucitarla, pero esto lo miró de una perspectiva externa, lejos de su cuerpo. Durante este estado sintió cómo se movía por un túnel que la llevaba hacia una luz intensa, una experiencia común en las SMs. Mientras se dirigía a esa luz sintió una paz y tranquilidad. Durante su experiencia también logró sentir la presencia de energías o entidades quienes le dieron mensajes. Estas entidades o seres le ayudaron a entender que la vida y la conciencia pueden trascender el estado físico del cuerpo. De la misma manera como en los otros casos de SMs, Mary Senil pasó por una transformación profunda de cómo ella miraba la vida y la muerte. Su viaje a este estado de trascendencia le ayudó a replantearse la existencia y comprender que nuestra conciencia tiene una conexión a otra dimensión que está más allá de cómo funciona nuestro cuerpo. En su SM le dieron mensajes que consistían en que la vida no finalizaba en la muerte, que esto solo es parte de un proceso continuo de evolución y crecimiento del alma. Una de las presencias que interactuó con ella le dijo que el amor que sentía en este lugar era lo que conectaba a todos los seres y era fundamental para trascender los límites del cuerpo físico. Se le insistió que tenía que confiar que cada experiencia que una persona tiene un propósito y la vida en la tierra tiene un significado profundo. Esto implica que cada ser humano tiene un rol específico en el tejido de nuestra existencia, nuestro presente, nuestro pasado o futuro, que cada acción de amor y de ayuda tiene un efecto a un bien mayor. El último mensaje que le dijeron, el cual fue muy difícil para ella, es que tenía que regresar a pesar de que ella no quería, ya que se encontraba en un sitio tranquilo de paz y sabía que su familia iba a estar bien. Pero este ser le dijo que tenía que volver, ya que su esposo y su hijo la necesitarían, ya que su hijo mayor perdería la vida. Con el paso del tiempo, esta profecía de alguna manera se cumplió, algo que cambió su vida y la marcó a ella y a su familia. No habla mucho de lo sucedido con su hijo, pero explica que si él está donde ella fue, está mejor y está pasando por su procedimiento de crecimiento de alma. Entre todas estas historias, encontré una que sin singular duda me creó más preguntas que respuestas. No pude encontrar mucho acerca de esta persona, pero si esto te interesa, te recomiendo el libro de La Prueba, escrita por Mado Martínez. Es un libro fácil de digerir. Es aquí donde ella relata la historia de Dmitry Asenov. Era la fecha de 1967 cuando Dmitry tenía 17 años. Sufría de un problema en el oído y tenía que tomar medicamentos fuertes. Fue al hospital y lo ingresaron con un problema respiratorio. De acuerdo a la investigadora Mado Martínez, Dmitry perdió el conocimiento y sintió cómo se iba de este plano. En ese momento fue cuando experimentó una experiencia extracorpórea. Logró mirar su cuerpo en la cama del hospital y cómo el doctor le decía a su papá que no había mucho que hacer por su hijo y que tal vez no sobreviviría ya que aún desconocían lo que él tenía. Cuando estaba en ese estado, pudo escuchar como una de las enfermeras le decía al doctor que por lo menos le dieran un medicamento que le quitara el sufrimiento al joven. Mientras él miraba todo desde el techo del cuarto, como si estuviera flotando, observó
cómo su padre lloraba junto con uno de sus amigos que se encontraban en el cuarto. Miró también cómo la enfermera y el doctor simplemente estaban cerca de la cama observándole. Dimitri no sentía nada, ni su cuerpo ni dolor, solo sentía una sensación de tranquilidad. Sin entender qué es lo que estaba pasando, fue que entró a una especie de túnel en el cual él fue rodeado por anillos de luz que lo llevaron por un lugar oscuro. Pudo ver a través de estos anillos y le dio la impresión de que estaba en el espacio exterior, a pesar de toda la oscuridad que estaba alrededor de él. Su viaje por este túnel aceleró y miró un punto de luz a lo lejos para después ver momentos en su vida desde que nació hasta su edad de los 17 años. Llegó a este espacio de luz brillante. En ese lugar observó a un ser que estaba vestido de blanco. Para Dimitri era más como un señor mayor. A pesar de eso, solo miraba claramente sus facciones. Para él parecía más como una imagen materializada o un tipo de holograma. Y este ente comenzó a hablar con él, pero no con palabras, sino como las otras personas que sufrieron de esta experiencia lo explican. Se comunicó con él como una especie de comunicación interna. Dimitri contó que habló mucho con este ente, pero que al final le dijo que no podía quedarse ahí, ya que tenía una misión y tenía que volver. No le dijo mucho de su misión, pero que de alguna manera se lo dejaría saber en el futuro. De esa forma, que llegó a este lugar, regresó al túnel y regresó a su cuerpo. Pero él ya no fue el mismo después de su regreso. Regresó con habilidades que él no tenía antes. Dimitri podía ver a través de los cuerpos de la gente, tanto así que miraba sus cuerpos, podía darse cuenta o ver un lugar del cuerpo de esta persona cuando estaba enfermo. Lo miraba de color marrón, ya sea en el hígado, en el pulmón, donde sea que tuvieran una enfermedad. También dejó de leer los libros porque después de leer las primeras 10 páginas sabía de qué se trataban. En muchas ocasiones podía saber lo que las personas iban a decir antes de que ellos lo dijeran. También sabía y sentía las intenciones de una persona cuando se acercaban a él. Otra habilidad con la que él regresó es que en sus sueños fue donde él aprendió cosas que él no sabía, desde lo que él quería conocer, como explicaciones científicas, y en ocasiones lograba ver cuando otras personas iban a fallecer, pero con días de anticipación. Dimitri le contó al investigador Amado Martínez que esto lo volvió más frío, más analítico con las circunstancias de la vida. En ese punto de su vida es donde volvió a ver al anciano y le contó detalles de nuestro planeta. De acuerdo a las palabras de Dimitri y lo que le fue revelado, que nuestro planeta ya ha sido visitado 4 veces en el pasado y que el ser humano fue puesto en este mundo y que venimos de ese tipo de evolución, que esas 4 visitas corresponden a 4 razas y que la quinta viene de una mutación y que esto ocurrió a finales del año solar. Esta historia suena algo familiar y muy conocida, así como la de la cosmovisión maya escrita en el Popol Vuh, donde se dice que estamos viviendo el cuarto mundo o cuarta era, en donde la humanidad y la naturaleza han alcanzado un equilibrio tras varios intentos anteriores, que según lo que este ente le confesó, que una especie de seres fueron quienes pusieron el embrión humano en este planeta. Cuando este comenzó a multiplicarse, solo dejaron que la naturaleza siguiera su curso. Estos seres dejaron a alguien a cargo de su creación. Era tan corta la esperanza de vida que casi se extinguen, así que decidieron mezclarse con las hembras. Pero esta nueva raza solamente lograba vivir 43 años. Su siguiente paso fue programar a seres humanos por medio de abducciones que se asemejan con las SMs y que estas personas eran soltadas en el mundo para dar mensajes y así poder ayudar a entender en contexto de este tipo de temas antes de que exista un tipo de contacto para evitar el pánico entre la gente. Dimitri también explica cuál era en realidad su misión, la cual le fue confesada años después. Este ser de luz le contó que tenía que hacer un desarrollo de un tipo de tecnología el cual podía reciclar los residuos tóxicos nucleares de los reactores. Toda la información para lograr esto le llegó por medio de los sueños, desde explicaciones teóricas, dibujos y muchas cosas más. Él sigue las órdenes y hasta la fecha sigue recibiendo mensajes por medio de esos sueños. Después de leer esta historia, me quedé con muchas preguntas, pero nunca me imaginé que tuviera que ver con seres fuera de nuestro planeta. Trato de no meterme mucho y seguir viviendo mi vida, porque alguien alguna vez me dijo que no me metiera tanto en este tipo de cosas, que porque de esa manera puedes perder tu propio propósito en este mundo. Y por más que me guste este tipo de temas,
Creo que por algo todos estamos aquí y coincidimos con ciertas personas, ya sea porque tenemos un mensaje en común. Así que las historias de SM son muy interesantes, ya que aquellos que experimentan esto les cambia la vida. A pesar de que no existen muchos estudios sobre este tipo de sucesos, no quiere decir que nos sucedieron, sino que el fallecimiento representa un puente entre lo científico y lo espiritual, entre lo que es importante en la vida y lo que no. Es donde nos planteamos preguntas profundas de la existencia y la naturaleza de la ciencia. A pesar de las explicaciones neurofisiológicas que nos explican solo una parte de lo que sucede en nuestro cerebro, el énfasis y profundidad de las historias sugiere que el fenómeno está más allá de nuestro entendimiento biológico, lo que nos invita a indagar a nuevas fronteras en el conocimiento humano y de nuestra conciencia. Te doy las gracias y espero que este video haya sido de tu agrado.